Buenas noches, señoras y señores. En el maniqueo reparto de papeles que caracteriza al imaginario público, el negro es siempre la víctima y el blanco el verdugo. Por eso usted habrá oído hablar abundantemente de personas como George Floyd, mientras que seguramente ignore el nombre de Chantal Kershaw. La muerte de Floyd, sin duda terrible, no lo fue más que la de Kershaw. De la primera, como le hemos dicho, habrá oído hablar abundantemente, pero ante el masivo silencio de la segunda, nosotros se lo vamos a contar. Y en nuestra sección Desde Fuera, la Tribuna del País Vasco nos trae este titular de Michael Levitt: los confinamientos son medidas ruinosas que no salvan ninguna vida. La autodestrucción continua es una mala alternativa, asegura. Levitt es solo uno más de los muchos científicos que desaconseja vivamente aquellas medidas que se están tomando una y otra vez en España. El Gobierno y las administraciones autonómicas adoptan decisiones contra las disposiciones de la OMS y los consejos de lo que ya es una mayoría de expertos, científicos y economistas de todo el mundo. Un hecho que nuestros medios de comunicación soslayan, brindándoles esta coartada al Gobierno para que sigan haciendo con nosotros lo que les dé la gana. Y hablando de hechos que los medios de comunicación nos ocultan, vamos ahora a contarles la historia de la que le hemos hablado al principio, la historia de Chantal Kershaw y de otras víctimas como ella. El pasado 30 de septiembre, Chantal Kershaw, una mujer blanca sudafricana de 44 años, fue asaltada en su granja de Mpumalanga por dos varones negros armados. La obligaron a desnudarse, la vejaron, abusaron sexualmente de ella y la estrangularon con su propia ropa. Entraron en la casa, apalearon y escarnecieron a la anciana madre de Chantal, encerraron a la empleada y saquearon la vivienda, robando todo lo que encontraron de algún valor. El asesinato de Chantal, en modo alguno, es una excepción. En los 5 días siguientes fueron asesinadas otras 2 personas más, granjeras y blancas, a manos de negros armados. Entre ellos, Brendan Horner, joven de 21 años que fue atado a un poste y torturado hasta morir a cuchilladas en la cabeza y la cara. Cuando el Congreso Nacional Africano llegó al poder en 1994, terminando con el sistema de apartheid, existían en Sudáfrica 60.000 granjeros, la práctica totalidad de ellos blancos. Eran los descendientes de los Afrikaners, los Boers, que habían sobrevivido a tantas adversidades. Hoy, 25 años después, apenas queda la mitad. El resto ha emigrado a Australia, a Estados Unidos o a Europa, e incluso a otros países africanos en donde pueden establecerse pese al color de su piel. En la última década, los campesinos blancos aseguran haber padecido el asesinato de 600 granjeros, usualmente de formas brutales. Desde 1990, la cifra que se maneja es de unos 2.000 asesinatos. En medio de la galopante corrupción en todos los órdenes que vive Sudáfrica, la oleada de ataques contra los granjeros blancos, que con frecuencia desemboca en las torturas y asesinatos relatados, resulta explicable. Las bandas asesinas de negros racistas cantan una famosa canción: mata al Boer al granjero. Shoot to kill, kill our, shoot to kill, Yamaza, pa, 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 Kenshin. Destacadas personalidades negras del Congreso Nacional Africano han llegado a animar a los asesinatos, como el caso de Julius Malema, alto dirigente del partido del gobierno, quien afirmó que los blancos son criminales y deben ser tratados como tales. Las granjas están aisladas y alejadas unas de otras hasta por 10 kilómetros. La proporción de población es de 1 a 100 entre blancos y negros. Cuando se produce un ataque no se puede esperar auxilio alguno, y menos de la policía. Además de la enorme cantidad de asesinatos, la crueldad con que se cometen, seguramente producto tanto del odio como de la impunidad, es extrema. Ni los bebés, ni los niños de corta edad, ni los ancianos, ni las mujeres. Nadie escapa al odio que se pregona desde las organizaciones racistas negras, desde la extrema izquierda y desde los medios oficiales, en medio de la absoluta dejación de toda autoridad por parte del gobierno, al que la comunidad africana reclama que declare la legitimidad de la propiedad blanca. Pero el gobierno sudafricano se inhibe e incluso es acusado de alentar los crímenes. Es inaudito que el presidente haya afirmado que, aunque los crímenes cometidos afectan a todos, la mayoría de los crímenes violentos son de hombres y mujeres negros jóvenes que están de forma desproporcionada en riesgo de ser asesinados. Por supuesto, la demagogia presidencial omite decir que, si bien la inmensa mayoría de las víctimas de los crímenes en Sudáfrica son negros, los verdugos también lo son. El caso de los granjeros blancos es completamente diferente, y es evidente que son asesinados por el color de su piel. Y esa negación gubernamental, de carácter tan obviamente racista, impulsa los ataques asesinos. Don Javier Villamor, le tenemos a usted ahí.
Esperamos que recuperándose de su contratiempo. Ahí estoy, tenía ganas de volver para estar con vosotros. Gracias a Dios no fue más que un susto, así que bueno, simplemente un pequeño reposo y vuelta a la batalla. Nos alegramos, no hay más que verle, que se encuentra perfectamente. Bueno, la primera pregunta se impone. ¿La vida de los granjeros blancos importa? Está claro que no. Dentro de esta narrativa que estamos viviendo hoy en día de que solo importan más las vidas de las minorías raciales, obviamente esto está fuera de contexto. A día de hoy, en el mundo entero, la raza blanca es la raza minoritaria. Es decir, que si hablamos de protección de minorías, nos tendríamos que proteger a nosotros mismos. Y lo que está claro es que la vida de los blancos en Sudáfrica no importa nada. Hay que tener en cuenta que los boers, que son la presencia original blanca en Sudáfrica, data del siglo XVII, si no me equivoco, seguramente sí. Me puedes corregir mucho mejor. No, es correcto. Y entonces llevan 400 años allí. De hecho, muchos de los negros que hoy en día viven en Sudáfrica no son originarios de la zona, vienen de otros países colindantes. Entonces, digamos que lo que reclaman ellos es ius soli y ius sanguinis. Nosotros llevamos aquí 400 años, esta tierra la hemos cultivado nosotros. Es cierto que en el pasado hubo guerras, incluso también tratamiento racista por parte de los blancos del momento, pero estamos hablando de hace 400 años, muy parecido también al odio que se fomenta en Hispanoamérica con nosotros. Ajá. Bueno, la verdad es que esto enlaza con la santificación de algunos personajes y algunas prácticas particularmente criminales, como fue el hecho de Winnie Mandela, por cierto, ¿no? Que, bueno, recomendaba la práctica de lo que se llama el neck slicing, ¿no? Una forma muy peculiar de ataque y asesinato. Sí, esta mujer fue la segunda esposa de Nelson Mandela, el famoso líder marxista o comunista africano, y lo que hacía era, no los blancos, lo que hacía era poner ruedas de coche a los negros que habían colaborado con los blancos en algún momento, y las prendían, las quemaban, las llenaban de gasolina, las prendían y les dejaban que se muriesen quemándose vivos. Y además a muchos les encadenaban precisamente para que no pudieran quitarse esa rueda de encima. Así que vemos que está claro que, como decíais en el vídeo, el odio no solo llega a los blancos, sino que, como suele pasar en otros lugares como Estados Unidos, las mayores víctimas de los negros los mayores agresores de negros son los mismos negros. Entonces vemos que hay una mezcla entre odio racial con odio cultural, que está claro que esto puede derivar a una guerra civil. Se habla de Sudáfrica como estado fallido. Quizá todavía no lo sea, pero está claro que apunta a serlo, entre otras cosas precisamente por el caos político y social que está generando este tipo de políticas, que si no me equivoco datan de exactamente el 2018, se aprobó la expropiación de los terrenos de los blancos, en concreto las granjas. Por eso también vemos tantos asesinatos. Es decir, digamos que muchos de los grupos violentos se ven apoyados por la ley, o digamos, más que apoyados, se ven que la ley no va a ir a por ellos y por lo tanto cometen todo este tipo de fechorías y de crímenes con total impunidad. Hay algunos grupos como Black First, Land First, que bueno, son de matriz ideológica de extrema izquierda y que son tolerados por el gobierno y alentados incluso, según las acusaciones bastante basadas de muchos grupos, por el gobierno. Sí, yo en su momento hice un reportaje hace 2 años y entrevisté a uno de los líderes de Orania, uno de los encargados de la comunicación de Orania, la comunidad de boers que están al noreste del país. Y me decía que obviamente el gobierno utiliza estos grupos, Black First, Land First, que también junto a ANC, al Congreso Nacional Sudafricano, son los más radicales. Como tú decías, tienen esa ideología marxista, y entonces aprovechan siempre, se basan en enfrentamiento de clases, enfrentamiento de razas, y está claro que son los más radicales. Hace unos meses publiqué en una red social una foto precisamente de unos miembros de la ANC, unas mujeres que portaban un muñeco de un niño blanco, lo portaban completamente como medio crucificado en un palo y llamaban al asesinato de blancos. Es decir, la situación es realmente complicada, los blancos se sienten indefensos, los que viven en Orania simplemente quieren vivir en paz, exigen que se les respete igual que ellos respetan la Constitución y pagan sus impuestos, pero hay un revanchismo instigado desde las instituciones políticas del país. Recordemos que ahora mismo el presidente es Cyril Ramaphosa, que también se reunió en su momento con Soros. Supongo que también para, digamos, vender barato todo el material, el oro y los diamantes del país.
precisamente a cambio, digamos, de ese respaldo en cuanto a los medios de comunicación. Y digo respaldo porque no se habla de esto. Creo que en este caso este canal es el primero que habla públicamente de esto, porque no se habla, está completamente omitido de los medios occidentales. No parece que quieran que conozcamos que hay un genocidio en marcha contra la población blanca y, como estáis diciendo, en apenas más de 10 años ha pasado a ser la mitad. Y en concreto, desde el año 2007 se han multiplicado un 35% los asesinatos y los ataques. Así es, y desde abril de 2019 a marzo de 2020 el asesinato de 166 granjeros como objetivo de estos grupos de auténtico terror, de racistas negros y de extrema izquierda. Ni una sola palabra en los medios de comunicación. Es que luego el problema de esto son los testimonios personales, que yo creo que es lo que más ilustra y lo más preocupante, ¿no? Casos, por ejemplo, de hombres a los que les han sacado los ojos en vida y les han crucificado. Mujeres a las que les han colgado boca abajo, mujeres embarazadas, les han extirpado al niño del vientre y la han matado a palos mientras la mujer moría lentamente. Violaciones, asesinatos, cortar extremidades, en fin, incluso niños vivos hervidos para sacar la carne de los huesos. Los relatos son completamente estremecedores. Hay una periodista canadiense, Lauren Southern, que en su momento hizo un pequeño documental y lo podéis ver en YouTube, y está claro que habla precisamente con los granjeros y cuentan precisamente todo esto, ¿no? De cómo vienen por la noche, de que no pueden trabajar sus cultivos por la noche, que tienen que irse a comunidades para no estar solos. Muchas de las granjas están separadas decenas de kilómetros unas entre otras y por lo tanto la ayuda entre sí es completamente imposible, porque estos ataques son completamente desprevenidos y generalmente por la noche. Por lo tanto, como poníais al principio, cuando una mujer está sola o una persona está sola en casa, está completamente indefensa contra un grupo de 3 o 4 personas que viene a matar con el objetivo de apropiarse del terreno que no es suyo. Hay una cuestión central, que es la actitud del gobierno. Una actitud del gobierno en muchas ocasiones permisiva, pero al gobierno, los africanos le están pidiendo, los jueces le piden, por lo menos, si ya no protección, por lo menos que no anime a los agresores y que declare que los blancos son legítimos propietarios de esas tierras. Ellos creen que con esa declaración, y más o menos institucional por parte del gobierno, la violencia extrema que se está desarrollando contra ellos podría ser por lo menos detenida. Sin embargo, el gobierno no hace nada de esto. Exactamente, digamos que del mismo gobierno instiga este tipo de acciones, yo creo que más como para tapar todo el mal gobierno que significa Cyril Ramaphosa y el anterior presidente, incluso otros líderes como Julius Malema, que es el que hemos visto cantando el Shoot the Poor, Kill the Farmer, Kill the Poor. Entonces sirven este tipo de políticas, al igual que en España, para crear cortinas de humo y no llamar la atención sobre lo verdaderamente preocupante. Lo verdaderamente preocupante es que la economía está en crisis, hay gente que no puede comer, asaltan a los establecimientos, asaltan los convoyes de abastecimiento y obviamente intentan redirigir la rabia de parte de la población para echarlo contra el colectivo blanco. Obviamente los blancos no todos son granjeros, muchos viven en ciudades como por ejemplo Johannesburgo, pero en las ciudades el control obviamente es mucho mayor. Estamos hablando de que en un país como Sudáfrica, el país en principio el más desarrollado del continente, y que a día de hoy está claro que ha entrado en una cuesta como se suele decir, de culo y sin frenos. Entonces está claro que la salida es muy complicada, porque el racismo que se instiga es precisamente para ocultar la corrupción y la desidia del gobierno, y aquí lo están pagando personas inocentes con su vida. Repito, está claro que este odio que existe viene de antes, al igual que el estigma racial en Estados Unidos, pero no podemos pagar sangre con sangre, porque si no, eso no lleva a ningún lugar. El odio, cuando se fomenta el odio, el problema es que no sabemos por dónde puede salir. Y toda esta situación además se desarrolla en medio de una corrupción galopante. Se está acusando al gobierno, en fin, permanentemente de constituir un gobierno de auténticos saqueadores del país. Exacto. Desde el anterior presidente, Jacob, ya venía este tipo de políticas, y precisamente el hecho de que este gobierno todavía siga, el hecho de que este gobierno no se conozca a nivel internacional las fechorías que está cometiendo, todo indica que está precisamente comprado, o digamos que vende a precio de coste todas las materias primas que posee el país. Sudáfrica es uno de los países más ricos en materias primas del continente, en concreto, como decía antes, oro y diamantes, y eso interesa mucho a las multinacionales. Por lo tanto, digamos que se fomenta el silencio para no llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en el país, porque si hubiera una investigación internacional, obviamente no solo se investigaría los asesinatos, sino qué está ocurriendo en todo el país, las instituciones públicas, la transparencia,
como te has dicho, la corrupción, y está claro que, como decía antes, que esto es una cortina de humo precisamente para tapar los agujeros negros del gobierno. Desgraciadamente, vidas inocentes están siendo cobradas para tapar la corrupción de los pocos. Bueno, los campesinos blancos han constituido Orania, pero no se quieren ir de Sudáfrica, lo consideran con toda licitud y legitimidad su tierra, lo consideran su nación, pero la mitad ya se han ido y hay algunos países como Australia o como Rusia que lo reclaman, que les ofrecen buenas condiciones para establecerse en los respectivos países a los que hemos aludido, pero los boers no se quieren marchar. Sí, Orania, como decía, es una pequeña comunidad al noreste que se fundó en el año 1991, años antes de que surgiera la nueva Sudáfrica. Por lo tanto, es anterior a la nueva Constitución. Lo que quieren los de Orania, por lo que me contaba Sebastián Biel en su momento, era simplemente que les dejaran en paz, que les reconocieran como una comunidad que viven bajo la Constitución sudafricana, que pagan sus impuestos y que únicamente quieren que se les respete, que sean cristianos, boers, y que hablen, no boers, sino digamos que respeten la cultura boer y que hablen el idioma, el afrikáner. Ellos dicen que no son racistas, porque también hay un intento del gobierno de destruir esta comunidad, precisamente diciendo que es un reducto de supremacismo blanco, etcétera, etcétera. Pero ellos dejan muy claro que ahí tiene cabida todo el mundo, independientemente de su raza, simplemente que cumpla esas tres cosas: que sea cristiano, que hable afrikáner y que respete la cultura de sus ancestros, que hablamos de hace 400 años. En este caso, el problema es también a nivel internacional. Como tú decías, muchos gobiernos les han ofrecido esa nacionalidad, pero como decía Biel, no quieren marcharse del terreno. Es su casa, de ahí todos sus ancestros vienen de ahí, llevan cientos de años en esa tierra, la consideran como suya independientemente de que sean blancos y por lo tanto no quieren marcharse. Sienten que de alguna manera estarían cediendo a esos impulsos de unos cuantos y estarían traicionando su herencia. Muchos se van porque, como tú decías, estos países les ofrecen además visados, les ofrecen una cantidad económica suficiente para poder empezar una nueva vida, pero al igual que nos ocurre a muchos españoles, amamos mucho nuestra tierra y nos cuesta mucho salir de ella. Algunos están pagando con su vida. Esperemos que esto antes o después se ponga fin, porque desde luego es realmente complicado. Imaginemos que Orania está en una comunidad apartada un poco de todo, a cientos de kilómetros o a 80 kilómetros, si no me equivoco, de la ciudad más cercana, y por lo tanto quieren vivir en paz. Ahora bien, el gobierno, con sus pretensiones, podemos decir, totalitarias o supremacistas negras, está claro que no les quiere dejar en paz porque sirve de chivo expiatorio para todos sus pecados como gobernantes. Así es, don Javier, seguiremos este tema con atención, aunque los demás no lo hagan, porque ya se sabe que entre los racismos también hay clases. Muchas gracias, Javier. A vosotros, un placer. Y en nuestra hemeroteca nos trae el diario ABC, un titular que dice que el gobierno se escuda en Europa para no bajar el IVA de la mascarilla cuando la Unión Europea lo permite desde abril. El gobierno de la gente, además de obligar a la gente a llevar mascarilla en espacios abiertos, caso único en toda Europa, obliga a la gente a pagarla de su bolsillo y a pagarla con la recarga de un 21% de IVA. También caso único en Europa. Nos roban en nuestra cara. Una vez más han mentido diciéndonos que Europa impedía rebajar ese IVA cuando todos los países de Europa lo estaban haciendo. Mienten una y otra vez. Nos han mentido desde el principio y lo seguirán haciendo. Nos mienten, sí, aunque ya no engañen a nadie. Publicidad. La contienda electoral que se dilucida la próxima semana en los Estados Unidos se presenta como una cruzada progresista contra el populismo. Pero el populismo no es algo nuevo en ese país, sino algo de larga tradición. El progresismo tampoco es algo nuevo. En fin, algo que puede causar un enorme daño a los intereses globalistas. El populismo no es nada nuevo en los Estados Unidos. De hecho, es una larga tradición en el país, cuyas raíces pueden rastrearse hasta Thomas Jefferson a comienzos del siglo XIX, aunque el primero que se denominó como tal fue Andrew Jackson, que se reclamaba defensor del hombre común. Desde entonces, el populismo se ha presentado de forma transversal, y populismo podemos encontrar desde Franklin Roosevelt hasta Trump, pasando por Ross Perot. Aunque Estados Unidos es un país de propietarios, muchos de sus presidentes han alardeado de su humilde cuna, lo que no deja de ser un rasgo populista. Curiosamente, sin embargo, los principales populistas son ricos, si bien preferentemente su riqueza se la deben a su propio esfuerzo y al éxito personal. En términos actuales, la denuncia de los fat cats, de los peces gordos, comenzó con Franklin Roosevelt, denunciando al Partido Republicano como el de los grandes intereses. Los demócratas eran, en cambio, el partido del hombre de la calle, como le gustaba decir a Truman.
el pueblo contra los codiciosos. Esa línea política la continuó tras la presidencia de Eisenhower John Fitzgerald Kennedy. Este, sin embargo, procedía de una familia rica y poderosa, casi una dinastía, mientras su contrincante Richard Nixon era de origen humilde. Jimmy Carter también blasonó de ser ajeno a los pasillos del poder del putrefacto Washington, algo que pudo reivindicar 2 décadas más tarde Bill Clinton, postulándose como representante de una clase media ahogada por los altos impuestos y por unos índices de delincuencia que no afectaban a las grandes rentas. Algo irónico, teniendo en cuenta que hoy los Clinton son los mejores representantes de los intereses globalistas de los más poderosos. Desde esa época el populismo ha cambiado de bando. Los demócratas se han convertido en el partido de los multimillonarios globalistas que disponen al país al servicio de un objetivo mundialista. El prejuicio que una gran parte de la clase media percibe en estas políticas es lo que ha conducido al surgimiento de una figura como la de Donald Trump, convertido en paladín del hombre corriente frente a esos poderes. Populismo contra el Big Money. Populismo contra la asfixia de la corrección política impuesta por grandes intereses de las costas este y oeste. Por eso, las grandes corporaciones que viven del globalismo y que son las que lo han construido, han saltado beligerantemente al ruedo para combatir al populismo de Donald Trump. Echarán el resto, no lo duden, para conseguir que éste sea derrotado. Y no desdeñarán ningún resorte para conseguirlo, por improbable o inmoral que sea. Todo eso y mucho más lo tienen en este libro, cuyo autor, Los Césares del Imperio Americano, cuyo autor tenemos con nosotros, don Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas noches. Don Pedro, vamos a empezar por el principio. El discurso de Donald Trump es un discurso relativamente novedoso, en algunos aspectos lo es mucho, pero la verdad es que en cierto sentido también puede afirmarse lo contrario, que no es tan novedoso. Hombre, es novedoso en el sentido económico de la expresión, pero en cuanto a sentido político tradicional en Estados Unidos no es nada nuevo. O sea, Donald Trump sigue la estela de numerosos presidentes, pues de Reagan, Franklin Delano Roosevelt, el otro Roosevelt, Theodore, Jackson, Jefferson, de desconfiar de la capital. O sea, Washington DC existe como capital pues desde 1800, 1801. Y como está construida sobre unas marismas, se habla del pantano de Washington. Y se dice ahí por parte de los ciudadanos norteamericanos que ahí se hacen chanchullos y que ahí hay mucha corrupción, lo cual es verdad. Este sentimiento, pues para los que son cinéfilos, pues lo pueden ver expresado en la película famosa de Robert Capa y James Stewart de Mr. Smith Goes to Washington. En España se tradujo como Caballero sin espada. Bueno, incluso alguien tan poco sospechoso, en comparación, digamos, con Donald Trump, como fue Jimmy Carter, también vendía ese enfrentamiento con la capital putrefacta, como se ha dicho en la pieza, ¿no? Es decir, que es una constante en la política norteamericana. Sí, además es una constante que atraviesa los dos partidos y también de esa se benefician los terceros candidatos de los partidos, como Ross Perot, en su momento George Wallace, ese demócrata segregacionista que se escindió del Partido Demócrata, pero también empleaba este lenguaje de defensor de los pobres contra los pijos y los señoritos de las costas este y oeste y las universidades. Y así, vamos, por ejemplo, Carter, volviendo a Carter. Carter dijo algo tan absurdo, tan populista como: yo jamás les diré a ustedes una mentira. Claro, veníamos de los años del Watergate. Ya. Pues, pero tampoco cumplió su palabra el amigo Carter. Bueno, no hay político que cumpla ese principio. Hombre, es cierto que Carter merece cierto respeto porque sigue viviendo en la casa que construyó su padre en un pueblo pues muy aislado de Georgia. Se dice que el coche blindado que tiene el servicio secreto para trasladarle a él por motivos de seguridad vale más que la casa en la que todavía vive. Es de creer. Debe tener muchísimos años ya Carter, claro. Sí, más de 90. Bueno. Es el expresidente vivo más longevo. Bueno, siendo anterior a Reagan y sin embargo Reagan ha muerto e incluso Bush padre. Bush padre también ha muerto, sí. Bueno, realmente el del populismo, si tuviéramos un poco que resumirlo en una expresión, sería el discurso un poco acerca de la gente corriente, la defensa de la gente corriente que decía Jefferson, ¿no? Vamos a ver, populismo hoy día es como fascismo, es un insulto, no es una definición. Sí. Sirve para cualquier cosa que le moleste al que está hablando. Le llevas a alguien la contraria, pues eres un fascista. O si no, ahora eres un populista. En el fondo no significa nada, insisto, es un insulto, en este caso, en el caso de la política, lanzada por las élites y sus servidores contra aquellos que les amenazan con quitarles del puesto, del machito, diríamos. Y
es una conducta que ya viene desde la Grecia clásica. Hay un libro muy interesante de una académica francesa, Chantal del Sol, que se titula así Populismo, en el que ella analiza los casos de populistas de la Grecia antigua, y llega a esta conclusión. Dice, bueno, populista es todo aquel que molestaba a las aristocracias y las oligarquías que gobernaban en aquella época, pues en Atenas, en Tebas, en sitios parecidos. Y además, bueno, tiene un cierto tinte también de decirle a la gente lo que quiere oír, ¿no? Es decir... Bueno, ¿qué político no le dice a la gente lo que quiere oír? Nosotros nos acordamos, ¿verdad?, de 800.000 puestos de trabajo y OTAN de entrada, no. Además, y luego ese gobierno que prometía, bueno, entonces no era gobierno, ese candidato que prometía organizar un referéndum para sacar a España de la OTAN, lo organiza para que España se quede. Hasta el punto de que yo he llegado a leer libros de texto y trabajos universitarios que dicen que quien mete a España en la OTAN, acabando con el aislamiento secular del franquismo, es Felipe González. Sí. Bueno, la realidad es que este discurso, vamos a llamarle populista para no tener que buscar otro término que al final acabaría confundiendo a todo el mundo, ha sido tradicionalmente mucho más demócrata que republicano hasta recientes fechas, y además está plasmado en algunas películas de Hollywood, y hasta cierto punto es también, al ser el discurso del hombre corriente, pues lo que plasmaba el cine de Frank Capra, ¿no? Pasa que ahí estaba tocado por un algo que llamaríamos buenismo, ¿no?, desde el punto de vista actual, pero en definitiva es mucho el discurso del New Deal de Roosevelt, que es un demócrata quizá, pues el demócrata casi por excelencia, ¿no? Bueno, el Partido Demócrata, claro, existe desde principios del siglo XIX y, vamos, yo creo que su primer presidente es Andrew Jackson en 1828. Creo recordar que es la primera vez que se presenta a la presidencia. Entonces, claro, es un partido con casi 200 años de presidentes. Por tanto, es el partido que, digamos, más ha atravesado la historia norteamericana, mientras que el primer presidente republicano es Lincoln desde el año 1860. En el caso de Roosevelt es también muy significativo porque él venía de una familia adinerada, como pocas que ha habido. Un tío suyo, Theodore, había sido también presidente y a su vez había apelado al populismo. Incluso se presentó como candidato de un partido populista, partido progresista, en 1912. Y Franklin, la verdad es que es un hombre muy curioso porque, siendo un señorito, se convierte en el caudillo del abanderado de los pobres en la Gran Depresión. Él establece las bases del estado del bienestar, pues el salario mínimo interprofesional, los convenios colectivos, las facilidades para la sindicación, y muchas de ellas siguen perviviendo ahora. Y es también uno de los motivos por los que en las campañas electorales él decía que concitaba la enemiga, pues de los fat cat, de los poderosos, sobre todo de Wall Street. Bueno, aunque hoy suene chocante, la verdad es que incluso Bill Clinton durante un tiempo se postuló en esta misma línea, ¿no?, como un defensor de las clases medias frente a los grandes intereses de los republicanos. Bill Clinton pronunció una frase que tiró de los pelos, hizo que se tirasen de los pelos los sectores más izquierdistas del Partido Demócrata, o los más tradicionales. Dijo: la era del gran gobierno ha acabado. Hombre, es una frase que podía haber pronunciado perfectamente de Ronald Reagan. Pero, claro, Clinton hizo algo que no le perdonaron en su momento los republicanos, que fue lo que se llamó allí triangulación. Es decir, quitarles a los republicanos de Reagan temas y votantes. Reagan, a su vez, había quitado votantes demócratas al partido rival con su política patriótica, su discurso de recuperación nacional y también sus promesas de bajadas de impuestos y de liberación de la fiscalidad. Clinton, a su vez, atrapa ese discurso en una especie de Tony Blair respecto al thatcherismo y lo hace suyo. Pero ahora bien, él siguió aplicando la agenda progresista en todos sus puntos, hasta el extremo de querer hacer presidenta a su mujer. No sé si también por quitársela de casa. ¿Se puede ser populista sin ser millonario? Me refiero al presidente, al político, no a los votantes, que no son precisamente los millonarios. Pero ¿se puede ser un presidente populista o un candidato populista sin ser millonario? Bueno, la verdad es que en Estados Unidos los presidentes claramente populistas
Jefferson, Jackson, los dos Roosevelt, hasta cierto punto Kennedy, de Reagan también. Él decía que quería vaciar, drenar el pantano de Washington. Yo digamos, Donald Trump, pues todos ellos eran ricos, tenían mucho dinero. Hombre, tiene una ventaja, que es que no le debes favores a nadie. Claro. Obama, ya hemos hablado de aquí alguna vez, pues cuando decidió presentarse a senador federal, pues tuvo que empezar a llamar a las puertas de los lobbies y rellenar sus cuestionarios para ver si le daban o no dinero y le daban apoyo. En cambio, si tienes dinero, hombre, eres independiente. Y en Estados Unidos, la verdad, al menos hasta ahora, la fortuna no ha sido motivo de oprobio ni de insulto, a diferencia de España, sino que al millonario, al rico, se le ve pues como un triunfador, como alguien a imitar, incluso como alguien que es un modelo. Bueno, el populismo, o si queremos llevar los términos de Estados Unidos, el trumpismo, es algo más que una política económica. Es decir, ahí hay una protesta de mucha más hondura que la mera reacción contra una determinada economía. Y la reacción contra una determinada economía tiene mucha hondura precisamente en las circunstancias en las que estamos. Pero además hay una protesta contra otras cosas como la corrección política, etcétera. Hombre, la protesta contra la corrupción política pues es una constante en Estados Unidos como en otras democracias. Roosevelt decía en un discurso que se ha comprobado que la riqueza organizada es tan peligrosa como el crimen organizado. Así que ya vemos que no es nada nuevo. Sin embargo, la novedad de Trump es que une a los dos enemigos oficiales de cada partido. O sea, para los demócratas los malos estaban en Wall Street. Para los republicanos los malos estaban en Hollywood y las universidades de élite. Para Donald Trump los malos están en todos esos sitios, o sea, en Hollywood, en Wall Street y en la clase académica. De esa manera le permite dirigirse a las bases populares de los dos partidos, saltar por encima de las líneas tradicionales que han dividido la política en Estados Unidos. Sobre la economía, ahí Donald Trump está haciendo que el Partido Republicano vuelva a su tradición hasta 1945, que era una tradición proteccionista, de fomento de la industria local, de la industria, pues, vamos, porque oye, tienes un inmenso mercado que abastecer y ¿para qué vas a traer materias primas de fuera o productos de fuera cuando los puedes fabricar en Estados Unidos y venderlos a un precio más barato? Sin embargo, los demócratas ya sobre todo desde la guerra civil, pero también un poco antes, ellos eran partidarios de fronteras abiertas porque sostenían que de esa manera, al permitir la entrada de nuevos productos, bajarían los precios de los que ya se fabricaban y se vendían en Estados Unidos y eso debilitaría el poder de los trusts. Era también un cierto argumento populista. Pero lo llamativo es que Trump está volviendo al Partido Republicano a su proteccionismo tradicional, mientras que los demócratas se mantienen en su concepción de un mercado abierto, de que el mundo entero está abierto para la industria y para el emprendimiento. ¿Hay alguna posibilidad de fractura, que es algo que aparentemente no es demasiado lejano? Pero ¿hay alguna posibilidad de fractura verdaderamente en el país? Es decir, parece que hay con mucha claridad dos Estados Unidos, parece que hay, digamos, más que nunca, siempre hay en el seno de una sociedad distintas fuerzas que tienden a polarizarse en torno a dos grupos y esto es muy habitual, y hay enfrentamientos muy característicos, campo-ciudad, etcétera. Y aquí, bueno, además con las cuestiones raciales, pero da la impresión de que desde fuera, de que Estados Unidos está más polarizado que nunca. Sí, es cierto. Bueno, más polarizado desde los años 60. O sea, el año 68 fue un año brutal en Estados Unidos, de enormes incidentes. Es lo que lanza la candidatura de George Wallace, un gobernador de Alabama con un proyecto de mantenimiento de la segregación racial que llegó a acariciar la idea de de ser el candidato más votado en estados como Illinois y similares, o sea, en Chicago. Eso no habría sido posible de no ser por la incantidad de incidentes raciales. Ahí se producen los asesinatos del senador Kennedy, de Martin Luther King, la guerra de Vietnam, los enfrentamientos populares que había. Ahora sí, ahora estamos volviendo a algo que no pasaba desde hacía 40 años, en casi medio siglo en Estados Unidos.
Y esta situación ha sido exacerbada por la presidencia de Obama, que llega con el apoyo, con la intención de cerrar las heridas raciales y, al contrario, él mismo las avivó, como han reconocido pues muchísimos pensadores, escritores y políticos de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Gane quien gane las elecciones, pues evidentemente va a ir a más esta fractura, porque además el Partido Demócrata se basa en las minorías, en colectar minorías pues raciales, sociales, étnicas, sexuales y dotarlas pues de un victimismo que les permita pues reclamar pues cuotas, subsidios y exigir a la que es todavía la comunidad mayoritaria, la blanca, formada por hombres y mujeres, que eso también se suele olvidar, que están en deuda permanente con ellos y tienen que pagar. Bueno, comentaba antes que Trump enlaza perfectamente con el Partido Republicano tal y como era, con una vieja tradición del Partido Republicano hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero con respecto al Partido Republicano posterior, a lo que es hoy el Partido Republicano, ¿hasta qué punto Donald Trump es verdaderamente republicano? Porque parece, y yo estoy convencido de que es otra cosa. Yo también creo que es otra cosa. No, pues, yo sigo preguntándome ¿por qué Donald Trump decide presentarse a la presidencia de Estados Unidos? Hombre, es la misma pregunta, y perdón por la comparación que se hizo Henry Kissinger sobre Ronald Reagan. O sea, cómo una persona con esa profesión, que era actor y luego locutor, y carente de formación intelectual, lo que para Kissinger pues era una cosa de inferioridad, en cambio decidía presentarse primero a gobernador de California y ganar 2 veces, y luego se presentaba a la presidencia de Estados Unidos. Cuando además Reagan venía de los demócratas y él se consideraba un demócrata de Roosevelt, por lo que hemos comentado, el New Deal, las ayudas a los parados. Con Donald Trump es lo mismo. Era un hombre que podríamos decir un miembro de esta supercasta de Nueva York de toda la vida, enriquecido con el mercado inmobiliario, que conocía a todos estos. Él mismo dice, ¿por qué Hillary Clinton vino a mi boda? A la tercera. Porque di dinero a su fundación. Entonces levanté el teléfono y le dije, Hillary, quiero que vengas a mi boda. Y como le había librado unos cuantos cheques a su fundación, a ese negocio que tienen los Clinton, pues ella fue a verla. También dio dinero a Nancy Pelosi, su archienemiga en la administración, la que impulsó el impeachment. ¿Por qué se ha presentado como un patriota, defensor de las clases bajas? Y dices, bueno, chicos, pues de vez en cuando nadie sabe dónde sopla el espíritu. Sí, sí. A lo mejor sería muy interesante que nos lo contase en sus memorias, que serían uno de los libros más vendidos del siglo. Yo creo que lo hará. Yo estoy convencido de que lo hará. ¿Qué hubiera pasado si Donald Trump se decide a presentarse en lugar de por el Partido Republicano, puesto que representa otra cosa, yo entiendo que sustancialmente distinta, y de hecho el Partido Republicano lo acusa de este modo porque el apoyo que tiene del partido, en fin, es francamente mejorable? ¿Qué cree que hubiera podido pasar de haberse presentado en solitario? Es una pregunta de historia ficción, pero en fin, ¿hubiera llegado? Habría perdido, sin ninguna duda. El último tercer candidato que consiguió representantes en el colegio electoral fue este Wallace, del que estamos hablando, en el año 68, y porque tenía la base electoral de los estados del sur profundo, porque se presentaba con un mensaje, insisto, segregacionista y racista. Entonces, los blancos demócratas, que todavía conservaban el poder y los mecanismos de acarreo de votos, pues en Alabama, en Luisiana, en Mississippi, le dieron un puñado de votos. Pero los terceros candidatos desde entonces no han conseguido nada. Tengamos en cuenta que los partidos norteamericanos son unas máquinas tan poderosas, aunque parte de la clave de eso es que sean, claro, como hay 50 estados, pues cada estado cada grupo de estados tienen un mensaje matizado y distinto. Pero son tales las máquinas que hay ahí, la necesidad de recaudar fondos, los apoyos mediáticos, que es muy difícil que entre un tercer partido. Pues don Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por haber escrito este libro también, no me canso de decirlo, magnífico verdaderamente, que les va a dar las claves para entender muchísimas de las cosas que vamos a ver durante estos días. Lo dicho, muchas gracias y nosotros nos vamos con la frase del día, que dice: mi única duda es saber si Estados Unidos acabará con el mundo o si el mundo va a acabar con Estados Unidos. Es de Henry Miller, ya tiene unos años, pero bueno, ahí la dejamos. Muy buenas noches.